Estás escuchando Radio Líder Euskadi en la 94.3 de tu dial. Ya tenemos preparadísimo aquí en el estudio, en la emisora, a Jorge González. Bueno, ya hemos dicho a primera hora que iba a venir, que iba a estar con nosotros y que nos va a hablar de, bueno, pues de este libro que ha sacado, que se llama Vive tu camino, una historia del Camino de Santiago francés. Vamos a darle la bienvenida, que ya le tengo ahí preparadísimo. Hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, Marlene, pues muy bien, con muchas ganas aquí de compartir experiencias. Bueno, lo primero, ¿tú eres de Bilbao? Sí, bueno, soy nacido en Bilbao, como se suele decir, en el centro de Bilbao, eso es, aunque ahora resido en otra localidad, pero sí, soy de Bilbao. Ajá, tenía la cosa, digo, fíjate que al final no se lo he preguntado, lo tenía ahí pendiente. Sí. Bueno, pues mira, pues tenemos a un bilbaíno que se ha hecho el Camino de Santiago en su etapa, ¿no? Pues por Francia, ¿no? ¿Cómo decidiste tú decir, bueno, me voy a animar y lo primero de todo, pues no sé por dónde empezar, me voy a preparar el Camino de Santiago, a ver qué días tengo, tal? ¿Cómo surgió la idea de decir, pues me voy a animar y voy yo ahí a lo loco a hacerme kilometradas? Bueno, sí, la verdad que para el Camino de Santiago normalmente se suele decir que tienes que sentir como una llamada de hacerlo, ¿no? No por un tema específicamente religioso o lo que sea, sino porque es como en el momento en el que tú sientes que tienes que ir, realmente como que te aparece. Yo normalmente suelo hacer una reflexión a final de año, que normalmente suelo parar unos días para ver qué objetivos me quiero marcar hacia el año siguiente, hacer una retrospectiva del año. Esto viene también de otro libro que saqué, pues precisamente para hacer estos ejercicios. Y resulta que hay un ejercicio que es como un brainstorming o ideas rápidas, y lo primero que me apareció en la mente fue hacer el Camino de Santiago. Y también, dentro de ese concepto, era hacerlo entero, no como igual la gente lo va haciendo por etapas, sino que yo lo quería hacer entero. Como en esa época yo era autónomo, digo, bueno, a ver cómo me lo hago para intentar facturar bastante a principio de año e irme sin prisas para hacerme, pues eso, mínimo un mes y medio, tenerlo libre como para hacer el camino. Así que la llamada surgió y fue como muy instantánea y fue como, bueno, quiero hacer esto, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, que suele ser una de mis frases. ¿Cuántos días empleaste en hacer todo el camino? Pues el camino son 32 etapas. Yo, bueno, en mi caso fueron 32 días seguidos, o sea, no paré ningún día como de descanso así, porque también es cierto que fui solo, pero luego vas haciendo un grupo y realmente el grupo también te va llevando un poco a avanzar, ¿no? Y es parte de la esencia del camino también, esa gente que se va conociendo. Siempre dicen, yo la gente que conozco que ha ido al Camino de Santiago y lo ha hecho, siempre dicen, dice, es que puedes ir solo tranquilamente, dice, porque igual han ido en pareja o dos amigos o lo que sea, ¿no? Y dice, pero es que hemos conocido a muchísima gente y gente que iba sola y al final nos hemos, lo que tú dices, ¿no? Unido, hemos hecho un grupo súper guay y el ambiente que se crea, dice, es como un poco mágico. Sí, bueno, yo creo que parte de la magia del camino, precisamente, sobre todo si vas solo, que es una gran experiencia, mucha gente le da miedo, pero ¿cómo vas a hacer el camino solo? Ya. Realmente siempre estás acompañado, básicamente casi aunque vayas solo, ¿no? Es un espacio muy de apertura. Lo primero, porque todo el mundo va con la misma ropa del Decathlon, digamos, entonces nadie tiene ninguna jerarquía, todas las personas caminan de igual a igual, que creo que es algo muy necesario en la sociedad. A veces estamos como muy polarizados, esta persona piensa así o es así. Tú, una persona que te encuentras en el camino, pues aparte de decir lo típico de buen camino, pues seguramente te pongas a hablar. Y muchas veces entras en conversaciones de más profundidad que quizá con personas que estás en el día a día, ¿no? Porque el entorno invita a ello. Vas por la naturaleza, es un espacio de atención. Al final, si pasas como yo 32 días en el camino, normalmente estás menos pendiente del móvil, estás abriéndote a conocer a otras personas, descubriendo nuevos lugares y realmente también tienes tus espacios de soledad para hacer una reflexión interna. Y quizá esa es la magia que todo el mundo habla cuando vuelve del camino, ¿no? Quizá las personas que hemos estado, pues nos miramos con una mirada especial. ¡Ay, el camino, qué bien! Estuviste en tal sitio, conociste tal gente. Y esa es la magia. Yo creo que tiene que ver mucho con la atención, que hoy en día normalmente en los trabajos estamos a 27 tareas, estamos hablando con un montón de gente por redes sociales o por WhatsApp, y realmente ponerte en atención solo a caminar, a limpiar la ropa, a comer, a tener conversaciones, realmente nos lleva a un punto de atención que lo hace diferencial, ¿no? Según abres el libro, bueno, pues aparte de ese prólogo, ¿no? Pues tienes ya la fecha puesta, 30 de diciembre de 2021, el inicio. Y empezaste en Cobreces. Sí, ese es precisamente el momento en el que decido ir al camino, ¿no? O sea, realmente el libro, bueno, tiene algo curioso que desde la portada, o sea, si el libro lo abres así, el principio con el final está conectado. Ajá, y esto va a ocurrir a lo largo del libro. No voy a hacer spoiler, pero es cierto que al final ese inicio que aparezco ahí en un acantilado, que también sale en la portada,
pues tiene mucho simbolismo porque también va a aparecer un poco más adelante. Entonces el tema es que a veces en la vida, ¿no? Pues se conectan los principios con los finales. Me pasaron bastantes cosas curiosas en el camino que me conectaron ese inicio del camino con el final, y fue parte de mi aprendizaje, ¿no? Porque creo que una de las cosas más importantes que hay en el camino también es que vas aprendiendo sobre ti mismo y de los demás, ¿no? Uh-huh. Antes comentábamos, yo te decía, digo, tiene que ser duro hacer el camino si no estás bien preparado físicamente. ¿Es así? Bueno, realmente para ir al camino normalmente se requiere un poco de preparación previa, pero no tienes que ser un superdeportista o una superdeportista, ¿no? Yo te estaba comentando que un amigo mío, un gran amigo mío, que el hombre de titanio, que le falta una pierna, él hizo también el Camino de Santiago, ¿no? Y ves gente incluso con dificultades físicas que lo hace. Lo que no hay que hacer es burradas, hay que ir bien preparado, o sea, hay que, sobre todo a nivel de material, de calzado, de calcetines, sin costuras, etcétera, y no intentar hacer más de lo que tú puedes asumir físicamente. Oye, que haces 10 kilómetros y solo puedes hacer 10 kilómetros, está bien, no porque un amigo te dice que hace 40 al día, eso es lo mejor. Entonces, sobre todo vive tu camino, prepara tu propio camino, mira lo que es asumible para ti. Yo creo que para prácticamente cualquier persona lo puede hacer sin ningún problema. Sí. Se puede hacer por etapas, puedes ir a probar, está todo tan bien montado que puedes parar prácticamente en cualquier pueblo si ves que estás forzando. Así que en ese sentido es abrirse a la experiencia. Yo creo que también mucha gente, o sea, una de las cosas que me está pasando es que yo sé de mínimo 2, 3, incluso 4 personas que han leído el libro, como que se lo han leído y han dicho, ay, pues igual sí que me voy al camino, y han preparado la mochila y han tirado para allí. O sea, que creo que estoy un poco animando a la gente también a que viva la experiencia, ¿no? Uh-huh. Yo siempre tengo una duda, y fíjate, no le he preguntado a mis amigos que han hecho el camino. Digo, cuando tú vas a hacer el camino de Santiago, la etapa que sea, ¿lleváis una preparación de el sitio en el que yo voy a dormir, lo llevo reservado, o bueno, es que no sé si voy a llegar o me voy a la aventura? Bueno, esto es una gran pregunta porque digamos que como cuando te digo el camino está preparado, está para todo. Hay gente que lleva las reservas desde antes de empezar, incluso que le llevan la mochila porque hay gente que tiene dificultades en la espalda o por comodidad puedes hacer que te lleven la mochila. Hay servicios de todo tipo. Yo en principio, como era la primera vez que iba, o sea, yo lo que narro es la primera y única vez que he ido al Camino de Santiago, para mí todo era nuevo, ¿no? ¿Cómo va esto de los albergues? ¿Qué tengo que llevar en la mochila, no? Porque también un aprendizaje es que cuanto menos lleves, mejor, como en la vida. Cuanto menos cargas llevas atrás, muchísimo mejor. Y al principio me acuerdo que en la primera etapa reservé, ¿no? El primer albergue, que era de San Juan de Piedeport, que es en Francia, a Roncesvalles, que tienes que atravesar los Pirineos. Como no sabía cómo iba el tema, reservé el albergue, el desayuno, tal y cual. Y luego, a partir de ahí, iba con Maru, que es una chica argentina que hice casi todo el camino con ella. Sí. Y ella lo único que sabía del camino es que había una fuente que salía vino, que está en lo de Bodegas Irache ahí en Ayegui. Sí. Y el tema es que nada, que ella solo tenía en mente el camino eso, o sea, no sabía ni los albergues ni nada. Uh-huh. Así que ves con gente tan feliz que dices, ¿para qué reservar y para qué preocuparme por la vida? Normalmente, a ver, el tema con los albergues, suele haber sitios si vas a un ritmo normal y no llegas a las 8 de la tarde a los lugares, y lógicamente si vas a Galicia en pleno verano, ahora que el camino es como que un montón de gente va, pues hombre, ahí sí que puedes tener dificultades y quizá en algún momento te viene bien reservar. Pero normalmente en otras épocas del año, con que simplemente llegas al albergue municipal, hay sitio y hay sitios habilitados. O sea, la verdad es que está muy bien preparado. Uh-huh. Tú el día 31 de diciembre dijiste, bueno, yo voy a hacer el camino. ¿Cuándo lo empezaste a hacer? ¿En qué época? Yo empecé en mayo, y de mayo a junio. La verdad es que, bueno, que estuve también, claro, lo mismo que tú, ¿no? Preguntando a alguien que había hecho el camino para ver cuándo eran las mejores épocas, ¿no? Claro, me recomendaron. El calor, todo esto. Eso es. Me recomendaron, pues eso, que no lo hiciese en verano, que es cuando va todo el mundo, también por el calor, ¿no? Sobre todo las etapas en Castilla, que a veces no hay sombra, que vas por esos campos y tal. Y a mí, aparte, pues mira, yo también, mis orígenes están en Burgos de mis padres, y Burgos y la zona de Castilla es una zona que me encanta. Hay mucha gente que se la salta en el camino, pero para mí realmente también es mágico y que hay que vivir también la experiencia. Y cuando pasas en primavera, los campos están verdes, y a mí es esa imagen de ir por los campos totalmente verdes y por un camino, para mí es como mágico porque me trae muchos recuerdos de mi pueblo, etcétera. Entonces, esa época, lo bueno que tiene es que no hay, bueno, depende del año que pilles, quizá no pillas tantas lluvias ya, porque yo, por suerte, a nivel climatológico tuve bastante suerte, no hay tanta gente en el camino y no pillas esos calores, ¿no? Normalmente dicen, oye, mira, septiembre, octubre o mayo, junio son las mejores épocas, dentro de luego
que hay que cuadrar las vacaciones y todo lo demás de cada uno, ¿no? Pero yo la verdad que pillé una muy buena época para ir al Camino. Oye, te decía antes, 2 amigas mías han ido este 18 de julio, empezaron a hacer una de las etapas del Camino, y vamos, que les ha pillado todo el calor seguro, ¿no? Sí, no, hombre, al final cuando pillas olas de calor, que a nosotros también nos pillaron, pero en Galicia ya, y en Galicia luego hay albergues con piscina, que es algo importante también si vas en una ola de calor, en vez de ir al municipal, irte a uno con piscina, que está bastante bien, ¿no? Pero el clima, o sea, realmente también a la hora de planificar una etapa, lo que decías, nosotros a veces sí que teníamos claro el día que salíamos hasta dónde íbamos a ir, pero muchas veces tenías en cuenta, oye, ¿qué desnivel va a haber? No es lo mismo una etapa que vas en llano o una etapa que va subiendo. No es lo mismo un día que va a haber 30 y pico grados que a las 12 del mediodía puedes morir, claro. que un día que va más fresquito, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo eso también sobre todo para no hacer burradas. O sea, el tema del camino es que tiene que ser llevadero, tiene que ser un espacio agradable. Lógicamente puedes tener dificultades físicas, la gente, pues eso, lo que teme, ¿no? Las ampollas, las molestias, puede pasar, pero sobre todo yo, como comento en el libro, ¿no? Es dar el primer paso y abrirte a la experiencia, preparar todo para tu mochila, preparar las fechas, preparar la credencial, ir allí a dar el primer paso y luego, sobre todo, es abrirte a la experiencia más que esperar algo, ¿no? Porque también la gente espera que el camino le cambie la vida o conocer a alguien en concreto o lo que sea, pero es que cada persona va a vivir su camino, por eso el título, porque incluso yo contando mi propia historia, para mis compañeros de camino, cuando leyeron el libro, dijeron, es que esta vivencia que tienes tú, yo lo he vivido de una manera totalmente diferente, pero tu experiencia en esa etapa para ti fue esa. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que tú no puedes replicar el camino de otra persona, ¿no? Sí, que va a ser siempre tu experiencia. Eso es, sí. ¿Qué es lo que van a encontrar dentro de Vive tu Camino, esta historia del Camino de Santiago francés? Bien, Camino de Santiago. Sí, primero diferenciarlo, ¿no? No es una novela, no sé cómo decirle, de ficción, es una historia real, entonces, pues eso, normalmente yo me he leído varios libros del Camino para ver un poco cómo enfocaba este. Realmente, pues en algunos no, son muy espirituales, o tienen alguna trama, o alguna historia de amor, o lo que sea. Hay otros que son muy como una guía, ¿no? Que te dicen dónde tienes que parar, cuál es la historia de cada lugar, etcétera. Aquí se trata más de la propia experiencia que se vive haciendo el camino, no desde un punto de vista religioso, sino una persona que coge la mochila y va al camino. Y básicamente va a haber 4 cosas que vas a encontrar. Una es como la propia historia de la etapa. Después, una reflexión, es decir, imagínate, yo en la segunda etapa me pasaba un poco como lo que comentabas. Yo había tenido, por poner un ejemplo y aterrizar, por ejemplo, lo que puede ser, ¿no? En la segunda etapa, yo en el primer albergue lo había reservado en Roncesvalles, pero el segundo no lo tenía reservado. Y había dormido al lado de unos chicos de Zaragoza que decían, está el camino petado de gente. Creo que Roncesvalles se ha llenado y creo que no hay sitio en los albergues del día siguiente. Jolín. Yo había cogido el desayuno y digo, se ha salido ya todo el albergue, o sea, igual cuando llegue al siguiente pueblo que es Tubiri no voy a tener sitio para mí. Entonces, desayuné a todo correr, cogí la mochila, empecé a andar bastante rápido, parecía que no adelantaba gente, digo, Jorge, o sea, que no vas a tener sitio, vas a tener que dormir en la calle. Seguí andando, me encontré con esta chica, con Maru, la argentina, nada, al final la adelanté y cuando llego al siguiente pueblo, de repente me encuentro que había un chico, me acuerdo, con la camiseta de los Asuna porque estábamos en Pamplona, en Nafarroa, y me dice, hola, ¿qué tal? Y me dice, eres el primero que llega al albergue. Y yo, como, a ver, se me ha hecho aquí la película de que... ¿Y cuántas veces nos pasa en la vida, no? Que nos hacemos una película de, guau, esto me va a salir mal, y sobre todo cuando vamos a lo básico, ¿no? A los miedos básicos, me quedo sin techo y tal y cual, y realmente ocurren otras cosas. Entonces, yo voy haciendo esa serie de reflexiones a través de lo que me va pasando en la etapa, de conversaciones, de situaciones que se dan, de cómo pueden aplicar en la vida de la persona, y luego hago una pregunta abierta, ¿no? De, oye, ¿esto cómo te puede estar afectando a ti? Entonces, hay esa parte luego práctica de que tú puedes escribir en el libro, tienes un espacio para escribir tus conclusiones, para que hagas tu camino a través de mi camino, ¿no? Que es algo de lo que quería conseguir como algo diferencial con otros libros del Camino de Santiago. En a través de mis reflexiones, tú puedes hacer las tuyas. Y luego, aparte, hay códigos QR donde puedes ver los vídeos de las etapas que iba haciendo en el camino, ¿no? Yo fui subiendo a Instagram vídeos que además son muy rápidos de ver porque son de un minuto normalmente y son como 60 frames, un frame por segundo de diferentes etapas. Entonces, vas viendo un montón de sitios del camino, ¿no? De cuando empieza, de cuando llegamos a Galicia. Entonces, vas viendo como en un minuto mucha información porque son vídeos así que son un poco la esencia del camino. Yo un poco al hacer el libro, lo que quería no es un libro como que tenga súper descripciones de personas o como todo muy detallado, sino que quería que tuviese el ritmo del camino, ¿no? Que se oyesen los pasos, como decía yo. Entonces sí que creo que he conseguido, porque la gente que lo está leyendo, de que realmente es un libro ágil de leer, al leerlo por etapas muchas veces, pues como que
bueno, dices, bueno, me voy a leer hoy una etapa, ¿no? O sea, sí. no es como un capítulo súper largo, y creo que tiene esa viveza del camino, y la gente que ha estado dice, oye, pues refleja muy bien el espíritu y también el de las personas con las que te encuentras, porque son muy variopintas. Uh-huh. Bueno, echa un ojo a las redes sociales, donde, bueno, pues has puesto algún vídeo, y hay uno que dice, las costumbres del camino, que ahí dices, ¿no? A lo largo del camino vas adquiriendo costumbres, dice, que te llevan a unos rituales sencillos que haces cada día, como por ejemplo, ¿qué? Sí, bueno, yo creo que ahí hablo de, por ejemplo, del de bañarme en los ríos, sí. o el de meter las piernas en los ríos, ¿no? Ajá. Y a ser posible, si el agua está helada y bien fría, mejor, porque era una forma de recuperar las piernas, ¿no? Tú cuando acabas una etapa del camino normalmente se te hinchan los pies, las piernas están duras, ¿no? Sí. Hay buenas agujetas ahí. Entonces, bueno, meterte en agua fría normalmente te relaja mucho, ¿no? O en un pilón, que cuando estaba en Burgos, en los pueblos, pues a veces pillaba el pilón del pueblo, pues al pilón del pueblo hay 20 minutos en agua y estaba súper bien, ¿no? Y me relajaba mucho. Entonces, esa es una costumbre. Normalmente al final vas cogiendo costumbres, pues como, ¿no? A ver, aparte de hábitos de lo de, oye, mira, pues me tengo que lavar la ropa a mano, colgarla y todo lo demás, o bueno, vamos a comer un menú peregrino a la mediodía, igual a la tarde hacemos una cena conjunta o compramos algo en el supermercado. Normalmente como que vas cogiendo unos rituales o irte a la cama bien pronto, porque la mayoría de albergues cierran a las 10 de la noche, aunque sea de día en estas épocas, y tú te levantas muy pronto, ¿no? Igual 5:30 o 6, cuando amanece estás empezando el camino. Entonces, como que coges unos hábitos y unos rituales que también son como muy específicos del camino, que igual aquí en Bilbao no te vas a meter a la ría a bañarte los pies, pero cuando estás en el camino, pues sí, ¿no? Entonces es ese tipo de rituales mágicos, ¿no? Que cuando vas sobre todo una temporadita, pues los vas cogiendo, sí. Oye, Jorge, ¿qué fue lo más complicado de hacer el Camino de Santiago? Bueno, yo creo que lo primero de todo, al final yo creo que es tomar la decisión de ir, porque bueno, al final mucha gente me había dicho, oye, tú con el carácter que tienes, te viene muy bien el camino, pero es tomar la decisión de ir. Mira, yo diría que tomar la decisión de ir y luego el volver del camino. Para mí fue lo más difícil del camino, absolutamente, fue cuando se acabó. Porque realmente pasas un mes en presencia absoluta, o sea, estás, lo que decía, ¿no? Hablando con gente, teniendo un montón de conversaciones, conociendo muchos sitios, creando una familia, porque vas uniéndote con unos vínculos brutales con un montón de gente que no conocías, que dices, ha pasado una semana y me sé de esta persona la vida y tal, y como que la quiero un montón, ¿no? Y de repente llega un momento en el que llegas a la Plaza del Obradoiro y dices, bueno, esto se acaba, hay gente que pueda que no vuelva a ver en mi vida. Y luego cuando realmente has tomado tanta distancia en un mes y pico y vuelves a Bilbao o vuelves a casa, de repente todo te parece extraño, ¿no? Parece que has salido, o sea, has tomado distancia, que es muy difícil a veces en la vida tomar tanta distancia de tu día a día, y de repente vuelves con una presencia diferente e incluso te haces preguntas y te haces plantearte cosas sobre tu propia vida, ¿no? Entonces quizá la vuelta para mí fue bastante complicada, pero bastante bonita, ¿no? Porque realmente gracias a ese espacio puedes tomar la distancia para ver las cosas de otra manera. Por eso es tan recomendable también a veces a personas, que puede ser en un momento de cambio o no, realmente que tomen distancia, y el camino es un lugar fantástico para tomar distancia de las cosas, para plantearte pues decisiones vitales y ver un poco cómo sigues tu camino vital, ¿no? Y Jorge, ya para terminar, ¿por qué recomiendas a la gente que haga el Camino de Santiago y sobre todo pues que se haga con tu libro, ¿no? Vive tu camino, pues para ayudarle, ¿no? En esas etapas que vayan a hacer. Sí, bueno, el libro, tanto para personas, yo diría que 3 tipos de personas, tanto para aquellas personas que no habéis hecho todavía el camino, pero queréis curiosear y ver un poco qué es lo que se vive, creo que te centra bastante, ¿no? Yo antes de ir tenía muchas dudas de, oye, ¿seré capaz físicamente? ¿Cómo va el tema de los albergues? ¿Qué experiencias se viven? O sea, ¿cómo va el rollo del camino, por decir de alguna manera? Te centra mucho un poco lo que puedes encontrar, aunque lo que decimos, que esa es mi historia personal y cada uno va a vivir su experiencia. Lo segundo, las personas que han hecho el Camino de Santiago, como tus amigas que están ahora por allí, pues a las personas que han hecho el Camino de Santiago les traen muchísimos recuerdos. Dicen, ahí va, esta etapa, me acuerdo. O mira, esta persona, el italiano, el padrino que conociste tú, me recuerda a un italiano que conocí no sé dónde. Entonces, por asociación, muchas veces la gente que lee Vive tu camino la asocia mucho con sus propias experiencias en el Camino de Santiago. Entonces creo que es muy bonito porque le sirve para recordar. Luego también, ¿no? Para personas que les gusta, pues, oye, el desarrollo personal o mejorar, con las preguntas del libro te sirve mucho pues para hacer reflexiones, ¿no? Quizá una pregunta no te diga nada, pero yo qué sé, la etapa 23, por decir una, de repente te hace una pregunta que dices,
Ahí va, pues esta pregunta en este momento de mi vida me ha venido muy bien para reflexionar o para darle una vuelta. Entonces creo que también viene como esta manera de hacer el camino propio a través de mi propio camino. Y nada, y las personas que se hayan interesado un poco por leerlo y digan, oye, ¿dónde puedo conseguir Vive tu Camino? Hay una página web que es vivetucamino.es, facilita, y si no en Amazon lo pueden buscar, Vive tu Camino, una historia del Camino Santiago francés, y ahí está a la venta, y la verdad que bueno, que como mañana, como es el día de Santiago, pues al final es un buen momento para leer, ahora en veranito que siempre tenemos más tiempo y podemos estar de una manera más reposada con la lectura y con un boli en la mano para hacer esas reflexiones, pues yo creo que es una fantástica propuesta para quien quiera leérselo. Oye, pues Jorge González, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros aquí en Radio Líder Euskadi. Y como bien dices, mañana es 25 de julio, es festivo y es el momento idóneo, como bien dices, para coger este libro y decir, bueno, mira, oye, Santiago, vamos a ver qué es lo que me ofrecería a mí el Camino de Santiago si lo hago. Seguro que más de uno cuando lo lee se anima a hacerlo. Pues sí, ya te digo que está pasando, así que nada, agradecerte, Marlene, la oportunidad de difundir aquí el libro y muchísimas gracias. Oye, ha sido un verdadero placer. Que tengas un buen día, Jorge. Gracias. Hasta luego. Agur. Bueno, pues ya habéis visto, Vive tu Camino, una historia del Camino de Santiago francés. Además son 33 reflexiones para tu vida a través del camino. Tú lo vas a vivir de tu forma, pero bueno, vas a seguir el camino que hizo Jorge. Y además dicen, en la contraportada ya pone que este libro, dice, no es un libro de historia, es de historias. No es una guía del camino, lo es de la vida. Y que tampoco es un libro religioso o espiritual, pero que puedes mejorar con él. Que no es una ficción y que todo sucede de verdad. Bueno, pues esa recomendación que os hacemos desde aquí, desde Radio Líder Euskadi.